Muy buena noche para todos, bienvenidos. Digo buena noche, pero yo todavía estoy temprano. Pero pasa es que pues estoy acá en Puerto Gaitán y desde anoche el internet aquí está como muy malo, la verdad. Desde hace tiempo que ha desmejorado el servicio, entonces decidí grabar y pasar luego en diferido el devocional de la noche. Entonces, bueno, les digo de todas maneras muy buena noche a todos los que se vayan conectando, que estén conectados, para los que van a ver esta reunión ahora más tarde, en la noche ya, porque esto lo voy a transmitir en diferido a las 7 de la noche hora de Colombia. Entonces muchos saludos para todos, para Lucky desde Guatemala si está por ahí, buena noche, para mi esposa y mis suegros si están en Villavicencio mirando, para Mercedes, para Vilma, para Neji, para Beto, para Ángela, para Milena, Carlos Quintero, todos los que de pronto puedan estar conectados, Fernando Suárez, Nubia también, Gilberto, si estás desde Antioquia también, no sé, para todos los que se conecten, igual yo a esa hora voy a estar pendiente del chat para saludarlos por ahí. Y bueno, en el día de hoy vamos a continuar con un estudio que veníamos trabajando en el devocional de la noche, que es la primera carta de Juan. Ahora estamos en el capítulo 3. Vamos a ver hoy desde el versículo, permíteme, yo reviso. Sí, desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Vamos a ver de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 4, 5 y 6. ¿Vale? Bueno, entonces voy a iniciar con una oración y damos inicio, ¿vale? Cariñoso Señor Dios, Rey Santo y amado, muchas gracias por este tiempo, Señor, donde me permites venir y traer tu palabra y el mensaje de salvación, Dios, para todas las personas que se vayan a conectar o que vayan a ver esto más tarde. Santísimo Padre, por favor, bendícelos a todos, Señor. Cuida de ellos, te ruego por las peticiones que ellos tengan, las necesidades, de pronto si son de salud, Dios, o de lo que sea, por favor, pues ayúdale, Santísimo Rey, a poder solucionar tantas situaciones y tantos conflictos y tantas pruebas que vivimos cada día, Señor. Gracias Dios por este tiempo, gracias por utilizarme, por medio de tu Espíritu darme lo necesario, tu palabra, la facilidad, Dios, de hablar, el conocimiento. Gracias por darme discernimiento, por darme sabiduría, inteligencia también, que es muy importante, Señor, para poder enseñar esto, Padre. Entonces te ruego por que me utilices por medio de tu Espíritu y por las personas que se vayan a ver, Dios, esta prédica, que por favor los bendigas y les ayudes a entender tu palabra, Señor. Por favor, ayúdame a hablar con claridad y que sea tu mensaje y no mi opinión, Dios. Bueno, aunque sí meto mi opinión, Padre mío, pues que sea dirigida por tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, te lo oro, ruego y agradezco todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, estoy por aquí en Puerto Gaitán. Hoy calentó bastante, pero ya por la tarde, ya después hacia mediodía, pasando el mediodía, llovió un poco. Bueno, entonces vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y dice ahí, como siempre voy a utilizar una Reina Valera contemporánea. Hoy hablaremos de un tema acerca del pecado como un ataque o como un arma de ataque hacia la comunión con Dios. Algo que nos separa de nuestra comunión con Dios o nuestra relación con Dios es el pecado, o por lo menos eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Ellos fueron separados de su relación con Dios, de su comunión con Dios, a causa del pecado, ¿no? Que fue la desobediencia. Entonces el pecado es un ataque a nuestra comunión con Dios y es lo que nos divide de nuestra relación con Dios o de nuestra conexión con Él. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados. Cuando dice, y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, pues se está refiriendo a Jesucristo, ¿no? Y continúa diciendo, y en Él no hay pecado. Y pues continúa hablando de Jesús. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Y está hablando es de Jesús, de Jesucristo, de su ejemplo, de su mensaje, de su palabra. Y vuelvo y repito, versículo 4. Todo aquel que comete pecado
quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Ok? Y lo que está haciendo Juan ahí es describiendo el pecado como un desprecio por la ley de Dios. O sea, el pecado es un desprecio por la ley de Dios, que a su vez es un desprecio por Dios mismo. Es verdad que en ocasiones perdemos algunas batallas contra el pecado, y eso yo por lo menos lo reconozco. Algunas veces pierdo algunas batallas contra el pecado, y muchas veces porque combatimos solos, sin pedirle ayuda a Dios. Nos creemos autosuficientes para enfrentar el pecado, ¿cierto?, que hay en nosotros. Creemos que somos lo suficientemente fuertes para enfrentar el pecado, pero la verdad es que sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de nuestro Padre, eso es muy difícil de hacer. Es muy complicado, porque estamos hechos de una naturaleza muy humana, una debilidad carnal que se satisface muchas veces más en el pecado que en obedecer la voluntad de Dios. Perdón. Entonces es muy difícil vencer el pecado por nosotros mismos. Ahora, lo importante es no perder la guerra. Puede ser que perdamos algunas batallas, o una batalla, o un par de batallas, o todas las batallas, pero lo importante es no perder la guerra al final. El día en que tengamos que estar frente a Dios, que ese día podamos haber triunfado de tal manera que podamos estar confiados de haber vencido, ¿cierto? Y de presentarnos con confianza ante Dios, sabiendo que hicimos lo que teníamos que hacer, que era enfrentarnos al pecado. Y estar como tan confiados y tranquilos como le ocurrió al apóstol Pablo cuando ya se acercaba a su muerte. Si ustedes se acuerdan allá, cuando le escribió la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7, ya terminando la carta o de enviarle el mensaje a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 7, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Chévere, ¿no? O sea, esta escritura me gusta mucho porque, y a mí sobre todo que me gusta mucho la milicia y la lucha y el enfrentamiento, que hoy en día lo cambio, no es enfrentamiento bélico que amaba antes, sino ahora un enfrentamiento contra el pecado. Y entonces dice ahí: he peleado la buena batalla. Entonces él considera que enfrentar y pelear contra el pecado es una buena batalla. Y dice que he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El primer paso hacia una vida santa es reconocer nuestra debilidad sin Dios. O sea, el primer paso para adquirir o lograr una vida santa es reconocer nuestra naturaleza débil sin Dios, porque con Dios somos fuertes. Acuérdense que Pablo decía: cuando más débil soy, Dios se hace más fuerte en mí. Entonces, es reconocer nuestra naturaleza débil sin Dios y el pecado que nace en nosotros. Es verdad, eso no es algo fácil, y menos cuando debemos confesar el pecado para limpiar el templo del Espíritu Santo, porque muchos pecados nos avergüenzan, pero es algo que se debe hacer para mantenernos limpios, o sea, para mantener limpia nuestra casa o nuestra morada espiritual. Pues hay que confesar el pecado para mantener limpio el templo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y también, ojo, que les he hablado de la mente, que es la puerta de entrada de ese templo y que tiene unas ventanitas como los ojos, como los oídos
como el olfato, el gusto, el tacto. Son ventanitas por donde entra información al cerebro, ¿no? Luego continúa diciendo Juan ahí en el versículo 5 de su primera carta, en el capítulo 3, versículo 5, Juan dice, y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados. Está hablando de Jesús. Dicen, y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Uno de los propósitos de Cristo y el más importante de los que vino a cumplir en la tierra es para quitar nuestros pecados. Y ahí pues se lo está haciendo ver Juan, cuando dice, y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Entonces uno de sus propósitos, tal vez el más importante, o el más importante de los que vino a cumplir en la tierra, es quitar nuestros pecados. Por favor, acompáñenme a una escritura que está en Mateo capítulo 1, versículo 20. Mateo capítulo 1, versículo 20, y acuérdense que Dios ve en diferido, Él ve en diferido, vive en diferido, nosotros vivimos en vivo, y Dios puede pararse en cualquier momento de la vida de cualquier persona, y sabiendo que iba a enviar a su Hijo Jesús a la tierra, pues Él preparó ese camino. Y en Mateo capítulo 1, versículo 20 dice, mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y claro, lo que quiso hacer Dios cuando envió a Jesús a la tierra es estar Dios mismo con nosotros, que nosotros pudiéramos conocerlo a Él, que nos pudiéramos dar cuenta en su calidad humana, hecho Jesús, hombre, cómo se debe caminar esta vida y cómo se debe caminar este mundo bajo la voluntad y la obediencia a Dios. Y dice ahí en el versículo 21, que dice que tendrá un hijo a quien podrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito más importante de Jesús, es salvar a su pueblo, al pueblo de sus pecados. ¿Sí? La manera en que Cristo quitó nuestro pecado fue a través de su muerte en la cruz, porque Él toma el castigo por nuestro pecado y lo crucifica en la cruz. Y esto se hace real en nuestra vida cuando vamos con fe a Jesús y decidimos bautizarnos. Ahí es cuando se hace eso muy real. También quita el poder que tiene el pecado sobre nosotros a medida que vamos avanzando en nuestro cristianismo. Y entonces este punto es bien importante. Porque él también quita, él no solamente lo que hace es morir el pecado, hace morir el pecado por medio de la cruz, ¿cierto? Porque toma el castigo del pecado, lo crucifica en la cruz y esto se hace real en nuestra vida cuando vamos con fe a Jesús y nos bautizamos, ¿cierto? Pero también quita el poder que tiene el pecado sobre nosotros a medida que vamos avanzando en nuestro caminar con Dios, en nuestro cristianismo, ¿cierto? Y por último, el sacrificio de Cristo quita la presencia del pecado en nosotros. Entonces ya no existirá más. Esta obra se verá completa cuando pasemos a la eternidad y seamos glorificados en el nombre de Jesús y por Jesús. Ese día ya no existirá más el pecado en nosotros. Entonces, desde el momento en que nos bautizamos y empezamos a caminar nuestro cristianismo, y llegamos hasta la culminación de nuestra vida cuando estemos frente a Dios y seamos glorificados en el nombre de Jesús, allí alcanzaremos esa eliminación del pecado que ya no tendrá ningún dominio sobre nosotros.
Nosotros mismos no podemos quitar el castigo que merecen nuestros pecados, y eso sí hay que dejarlo muy claro. Es imposible que lo podamos lograr, pero si creemos en Jesús, si buscamos obedecer cada día y nos esforzamos en vivir como Él vivió, ahí lograremos la victoria. Entonces debe existir en nosotros una disposición muy ferviente a que Jesús quite nuestro pecado. Entonces cuando Juan dice ahí en la primera carta de Juan en el capítulo 3, en el versículo 5, dice, en Él no hay pecado, en Él no hay pecado en Jesús, ¿cierto? Porque Jesús nunca cometió pecado, Él no tenía pecado que quitar de sí mismo, y por esa razón es que Él pudo quitar nuestro pecado llevándolo sobre sí mismo, que pues, es una carga muy pesada, porque pues son muchos pecados de muchas personas, de miles de millones de personas, son muchos pecados, tantas que es imposible contar, ¿cierto? Y todo esto lo llevó Jesús sobre sí mismo y lo crucificó en la cruz, para luego ser lavado por su sangre. Ese pecado fue lavado por la sangre de Cristo y enterrado por medio del agua del bautismo. Y entonces no queda ni rastro de esos pecados. Dios borra eso definitivamente de nosotros. Queda más bien todo limpio, ¿no? Queda todo nuevo, con otra oportunidad para vivir agradando a Dios. Entonces se nos da otra oportunidad de vivir de una manera diferente, que es agradando a Dios. Después, Juan, en el versículo 6, argumenta, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. El pecado es una infracción contra la ley de Dios, como ya lo dije en el principio, y en consecuencia contra Dios mismo, como ya lo dijo cuando iniciamos. Y dado que Jesús vino a quitar nuestros pecados y teniendo en cuenta que en Jesús no hay pecado, entonces permanecer en el pecado, ¿sí? Perdón, permanecer en Jesús, en Cristo, perdón, permanecer en Cristo Jesús o permanecer en Él, significa no pecar. Y eso, analizándolo mejor, quiere decir o significa luchar cada día y hacer un gran esfuerzo por no pecar, no por rendirse ante el pecado. Esa es la diferencia que tenemos los cristianos frente a las personas que están en el mundo. Porque permanecer en Cristo Jesús es no pecar, ¿verdad? Algunas veces van a haber debilidades y van a haber derrotas en algunas batallas y vamos a terminar pecando. Pero lo que realmente se tiene en cuenta ahí es que la persona lucha y hace un esfuerzo cada día por no pecar, por no rendirse ante sus pasiones. Entonces se trata de no vivir un estilo de vida de pecado habitual, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que me puedan entender mejor. Antes de bautizarme, yo era un hombre muy grosero, era un hombre muy mentiroso y la mayoría de mis frases o las palabras que yo decía iban acompañadas de doble sentido y de mucha falsedad, de mucha grosería. Algo que entre las personas del mundo es muy habitual y es hasta normal. O sea, uno escucha a veces en la calle hablarse entre amigos o entre personas a madrazos, como dicen por ahí, con groserías y eso es muy normal. Yo me acuerdo una vez atendiendo a un cliente, el finadito, porque él ya murió hace poco, y él me decía, cuando recién yo lo conocía, él me decía, me trataba, y perdón por las palabras que voy a usar ahorita, pues son un poco soeces. Voy a decir las menos duras, porque él decía palabras muy duras, pero él me decía como, oiga, huevón, o oiga, mariachi, bueno, esas otras palabras. Y un día yo llegué y le dije a él, don Esnel se llamaba él, le decía, venga, don Esnel, hágame un favor, es que yo la verdad nunca lo he tratado a usted mal, o sea, yo siempre lo trato a usted como don Esnel. Entonces, por favor, a mí tráteme con respeto, no me trate como trata usted a los otros vendedores, porque pues
yo merezco respeto, me acuerdo tanto. Y el Señor desde ese día no me volvió a decir, cuando llegaba me decía, muy buen día, profe. Entonces yo llegaba a atenderlo y me decía, buen día, profe. Entonces ya no me trataba con groserías, ¿no? Pero a los otros vendedores sí los trataba con muchas groserías y ellos se lo permitían y algunos que ya tienen alguna confianza le respondían también con groserías. Y pues para ellos eso era muy habitual y hasta muy normal, ¿sí? De hecho era muy normal que algunos le ofrecían descuentos o cosas y después no le cumplían, entonces mentían. Entonces para ellos eso era muy normal, ¿verdad? Antes de yo ser cristiano, a mí me pasaba eso. Para mí era muy habitual decir una grosería y pues no se veía mal, en el mundo no se veía mal, mentir no es normal. Yo me sabía todas las groserías y palabras ofensivas habidas y por haber, créame, y otras me las inventaba. Y como les decía, ante la sociedad no se ve mal. Hoy en día a los niños de 1 o 2 añitos, cuando ya empiezan a balbucear o decir palabras, empiezan a enseñarles groserías. Y eso les aplauden cuando el niño dice, ¡uta! Ay, mire, ya está diciendo la grandota, qué chévere. No, pues eso está mal enseñar eso. Pero en la sociedad no lo ve así, el mundo no lo ve así. Entonces yo podía decir, casi que en toda ocasión, yo podía decir groserías y nadie me decía nada. La verdad, a mí nadie, que yo me acuerde que alguien me haya llamado la atención por decir groserías en el mundo, antes de ser cristiano, yo no me acuerdo, la verdad que no. Porque es algo muy social. Decir groserías es algo muy social y mundanamente es aceptado. Entonces, pues, no hay problema. Después de bautizarme, me di cuenta que esas cosas ofenden a Dios. Y desde ese día hasta hoy, que ya un poco más de 20 años de ser cristiano, de ser discípulo, he hecho un gran esfuerzo por no volver a mentir, por no volver a decir groserías, por no volver a decir palabras ofensivas o con doble sentido. Por lo menos cuando ya clavo una puntilla y de pronto me machuco con el martillo, pues ya no digo algo ofensivo o grosero. Eso sí, créame que ya no lo hago, ¿cierto? No es habitual en mí decir groserías o rendirme ante ellas y cada día vivo luchando para no mentir, ¿cierto? Entonces, de eso es que se trata. De eso se trata. Y a veces ah, pasa que de pronto tengo un cliente y me molesta porque un pedido no llega y yo trato de llamar a la transportadora y la transportadora no me da ninguna explicación de por qué está demorado el pedido. Y a veces no sé qué me pasa, yo por sacarme al cliente que no me moleste más le digo, es que se varó el carro. Y digo yo, señor, no, yo no debí decirle eso. Entonces, a veces hay derrotas. A veces hay derrotas y me toca, Señor, perdón, y a veces me toca llamar a un discípulo y decir, mire, ¿sabe qué, hermano? Tengo que confesarle que mentí en esto otro, perdón, ayúdeme. Estos discípulos, generalmente Luis Miguel o Eurípides a veces, listo, Carlitos, ven, leamos la escritura, oremos, tan, yo, ay, gracias, porque me motiva que, bueno, a la próxima me voy a amarrar la lengua para no mentir y decir, no, realmente no sé qué pasó con el pedido, espere a ver, sigo averiguando. Y pues seguir aguantando que él me siga llamando. Entonces, de eso se trata. Es verdad que hay pecado en nosotros y eso hay que reconocerlo. No hacerlo sería mentir. No reconocer nuestro pecado sería mentir, como lo acabo de hacer yo ahorita, que pues sí, alguna ocasión me ocurrió ese caso que les conté del cliente y yo por que el cliente no me siguiera molestando, pues mentí. Y lo reconozco y lo he confesado. Porque como dice Juan en la primera carta que escribió, pero en el capítulo 1, si ustedes se acuerdan que eso ya lo vimos tiempo atrás, en primera de Juan capítulo 1, versículo 8, él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, esto de la perfección que habla en la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 48, acuérdense que, y pues anótenlo ahí, luego van y lo buscan.
Ahí la perfección que habla Mateo 5, capítulo 5, versículo 48, esa perfección se alcanza en nuestra lucha constante y vigorosa contra el pecado. Esa perfección no se alcanza ya. Me bauticé y ya al otro día soy perfecto y mejor dicho, ya soy un duro. No. Ya no tengo pecado alguno, ya no peco en nada, ya mejor dicho, ya me puedo ir con Dios si quiere. No, pues no se trata de eso, se trata es de un caminar, ¿sí? De una lucha constante, de una lucha vigorosa contra el pecado, poco a poco, y vez tras vez, esa lucha nos irá perfeccionando. Es esa lucha, ese proceso de luchar contra el pecado lo que nos irá perfeccionando hasta llegar a ser perfectos, como dice ahí Mateo capítulo 5, versículo 48. No es el estado, en la perfección o lo perfecto no es el estado de estar sin pecado, porque el pecado vive en nuestra debilidad humana, sino que la perfección radica en la lucha constante contra el pecado, al punto de poder enfrentarlo y negarnos a ceder ante él. Decir, no, no voy a pecar en eso. Recuerden que el concepto de perfección en el mundo es diferente al concepto de perfección en Dios. Para el mundo la perfección es aquello que no tiene arruga, ni mancha, ni fealdad, que es perfecto, ¿cierto? Que es hermoso y bello y espectacular. Para el mundo eso es perfecto. Mientras que en Dios la perfección es que se es total o completamente terminado para la obra que se creó. Eso significa perfección en Dios. Total o completamente terminado para la obra que se creó. Eso es perfecto. Por ejemplo, en el caso de un pocillo estos que se hacen con arcilla, el alfarero toma la arcilla y la empieza a moldear, ¿no? Y ya cuando tiene el pocillo, ah, no me quedó aquí como quedó esto, no. Y coge y otra vez le echa agua y vuelve y lo amasa y lo amasa las veces que sea necesario y lo moldea las veces que sea necesario, siempre hágale y hágale. Y puede ser que en ese proceso queden unos punticos de mugre o algo en el agua le cayó y quedó un puntico negro o algo, una piedrita o pronto un par de punticos de mugre. Pero si el pocillo al final quedó completamente terminado con su manguito y su orejita, ¿cierto? Y quedó completamente terminado para la función que se pretende hacer con él. Entonces lo que se hace con ese pocillo de arcilla es que se pasa al horno para que el fuego lo purifique y lo cueza el pocillo para que se endurezca y quede pues ahí sí como un pocillo más firme para poder tomarse un cafecito, ¿cierto? Y entonces el pocillo queda completamente terminado. Puede ser que después de que se saque del horno se vean unos punticos negros por el trabajo de haberlo amasado varias veces y por el trato que se le dio a la arcilla hasta lograr hasta lograr lo que se quería, ¿cierto? Pero al final servirá para lo que se creó el pocillo. Tomarse una buena taza de café artesanal colombiano, ¿cierto? Ojalá si es de ese café quinua, que es el café de Chaguaní, de nuestro hermano en la fe, Alex. Entonces, ahí en esa taza puedo servirme ya mi buen café artesanal colombiano, endulzado con un poquito de miel de abejas. Eso es perfección en Dios. Ya quedó el pocillo completamente terminado para echarle un cafecito y tomárselo. Ah, que le quedó un puntico acá. No, no me importa que le haya quedado un puntico acá. Mire, pues lo estoy usando para lo que lo hice y perfecto. Eso es perfecto. Entonces, habiendo separado esos conceptos de la perfección en el mundo y la perfección en Dios, entonces, y de que, hablando del pocillo de la arcilla que cuando está listo se mete allá dentro del horno, no descartemos el fuego en ese trabajo de ser perfeccionados. Muchas de las pruebas que vivimos
y en la que generalmente nosotros nos metemos, porque seamos realistas, muchas de las pruebas por las que pasamos, muchas nosotros mismos nos metimos en esas, ¿no? Pero Dios las usa para purificarnos y cocernos en el horno para alcanzar esa perfección. Como dice ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, por favor acompáñenme. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 dice: pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. O sea que, claro, nuestra fe se va a probar en el fuego de esas pruebas. Y como les decía, muchas de ellas nosotros mismos nos metimos en esas pruebas. Y aún más adelante, complementa Pedro ahí en el capítulo 4, primera de Pedro capítulo 4, versículo 12, él complementa: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Dios se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo, sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Realmente nosotros no sufrimos por ser cristianos, seamos sinceros. Pongamos eso sobre la mesa. Realmente nosotros no sufrimos por ser cristianos, o rara vez sufrimos por ello. A diferencia de los primeros cristianos, los del primer siglo, ellos sí sufrían por ser cristianos. Eran quemados, animales los devoraban, los ensartaban en lanzas, mejor dicho. Ellos sí sufrían por ser cristianos, nosotros no. Nuestras pruebas son más pruebas en las que nosotros nos colocamos por poner prioridades mundanas por encima de la voluntad de Dios. Si nos esforzáramos más por hacer la voluntad de Dios y obedecerle, créame que las pruebas que vendrían ya serían por el hecho de ser cristiano. Entonces ahí sí ya era diferente la prueba. Pero no, realmente nosotros, yo lo he dicho varias veces, nosotros vivimos un cristianismo muy relajado, seamos sinceros. Si nosotros viviéramos por allá en el África y fuéramos cristianos o discípulos en el África, o por allá en el Medio Oriente como en Turquía o en esos países, me imagino las luchas que se viven allá por ser cristiano, no por cosas mundanas, sino por ser cristiano, ¿cierto? Entonces, cuando uno realmente ya vive una vida o vive un cristianismo donde uno se esfuerza por hacer la voluntad de Dios y obedecerle, pues las pruebas que van a venir van a ser más por el hecho de ser cristiano que por el hecho de vivir entre el mundo. Pero volviendo a la escritura de hoy, Juan argumenta ahí en el versículo 6, de primera de Juan capítulo 3, versículo 6, él argumenta: todo aquel que permanece en él no peca. Y esto quiere decir que un estilo de vida rindiéndose al pecado o no haciendo algún esfuerzo por enfrentarlo es algo incompatible con una vida que quiere permanecer en Cristo Jesús. Eso es incompatible, no hay ninguna comunión ahí. Y con esto recuerdo lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6. Entonces anoten Romanos 6 y cuando terminen el devocional vayan y busquen lo que dice Romanos capítulo 6 y también lo que está en segunda a los Corintios capítulo 5. También anoten segunda a los Corintios capítulo 5 y lean esos dos capítulos, Romanos 6 y segunda a los Corintios 5, y reflexionen un poco acerca de eso. En una de esas escrituras se nos muestra que cuando una persona viene a Jesús, cuando sus pecados son perdonados y la gracia de Dios lo cubre, la persona es bautizada, cambia radicalmente. De hecho, la escritura dice literalmente ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo,
ya es una nueva creación o nueva criatura es, dicen otras versiones. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora ya todo es nuevo. Todo es nuevo. El viejo ser humano, el viejo ser, está muerto. Y en su lugar existe uno nuevo. Entonces es totalmente incompatible que una nueva creación en Cristo se sienta cómoda con el pecado o con pecar habitualmente. Para un cristiano verdadero debe ser una lucha constante por mejorar y no rendirse ante el mal, como hace el mundo, donde las mentiras, las groserías, eso es normal. No, eso no es normal. Para Dios no lo es. Entonces, no rendirse ante el mal. Por lo menos yo tengo un hermano que fue soldado profesional y a veces dice él, o muchas veces él dice, de pie o muerto, nunca de rodillas. Yo digo mejor, de pie o muerto, nunca de rodillas, a no ser para rendirme a los pies y a la voluntad de Dios. Es eso. O sea, ante el pecado, yo no me le arrodillo al pecado. Debo mantenerme fuerte, luchando y esforzándome. Pero a Dios sí me le arrodillo para orarle y pedirle ayuda para poderme enfrentar a ese pecado. Porque yo, por ejemplo, yo quiero alcanzar la perfección de la que habla Mateo capítulo 5, versículo 48. Yo quiero alcanzar esa perfección. Y como dijo ahí Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, al finalizar, yo quiero ganar la batalla, yo quiero vencer, yo quiero recibir mi corona. Y para eso debo esforzarme cada día. Ya llevo 20 años caminando con Dios y esforzándome y luchando contra mí mismo. Ya he tenido muchas victorias. También he tenido algunas derrotas. Pero últimamente veo muchas victorias. En medio de, mire, ahorita, ustedes no lo saben, ustedes me ven aquí predicando, pero ahorita en mi casa, no solo en mi casa con mi esposa y mis hijos, bueno, sí, también en mi casa, pero con mis papás, con mis hermanos, sí, también en mi hogar estoy viviendo y en mi trabajo unas situaciones muy complicadas, muy difíciles. Unas decisiones que se tomaron a la ligera, otras que no se contaron con Dios, otras no fueron muy sabias y todo eso trae consecuencias, muchas. Y hoy en día yo considero que estoy dentro del horno para purificarme. Ahorita estoy pasando, aquí y les estoy confesando esto, ahorita yo estoy pasando por un horno porque Dios me está perfeccionando más, Dios me está purificando más. Y aún así digo, bueno, está bien, Señor, hagámosle, hagámosle, Padre mío, de que tú me des las fuerzas para soportar ese fuego de la prueba y al final me saques listo para la misión que me quieras encomendar, dale, Señor. Y si más adelante, en 1, 2 o 3 años, vuelvo y me meto en otros problemas o mi familia se mete en otras decisiones y otra vez vamos a ser probados en el horno de las pruebas, pues amén. Si con eso cada día voy a ser mejor, si con eso cada día voy a aprender la lección y no voy a pecar más y voy a enseñarle a los demás cómo no se debe hacer, entonces valdría la pena pasar por ese horno si voy a ser purificado y si cada día voy a avanzar en mi cristianismo hasta llegar a ser perfecto, espiritualmente hablando. Entonces la pregunta no debería ser, cuando a uno a veces le preguntan como cristiano, la pregunta no debería ser es, ¿como cristiano pecas o no pecas? Si tú eres cristiano, ¿pecas o no pecas? Esa no es la pregunta. La pregunta que debemos resolver es, ¿cómo reaccionas cuando pecas o estás a punto de hacerlo? Esa sí es la pregunta que hay que responder. ¿Cómo reaccionas cuando pecas o estás a punto de hacerlo? ¿Te rindes? ¿O más bien luchas? ¿O aunque caigas luego buscas la ayuda de un hermano y confiesas tu pecado y buscas esforzarte por no volverlo a hacer? ¿Eres de los que se rinden plenamente ante tu pecado? ¿O por el contrario, eres de los que confiesas humildemente tu pecado y luchas contra él con el poder de Jesús
que te da a través del Espíritu Santo? ¿Cuál de esos eres? ¿Qué cristiano eres? Es muy común y doloroso ver cristianos presentar excusas y justificar sus pecados y no confesarlos. Eso es muy común verlo. Y sobre todo, a veces sin humildad los confiesan o los justifican. Y ese proceder, créame que si no se trabaja, se convierte en un estilo de vida que hace del cristianismo algo muy superficial con el cual Dios no desea trabajar para moldear. O sea, esa clase de cristianismo, la verdad que Dios no la desea trabajar. Porque acuérdese que la Escritura dice que Dios vomita a los tibios, o es frío o es caliente. ¿Sí? Entonces, ese cristianismo superficial con el cual Dios no desea trabajar para moldear esa arcilla y convertirla completamente en la herramienta o en el utensilio que Él quiere usar, no funciona. O sea, no va a ser. No nos excusemos diciendo, es que soy un ser humano y como todos peco. Más bien, esforcémonos por no hacerlo y reconozcamos cuando fallamos. Busquemos la ayuda, confesemos nuestro pecado. Eso es lo que nos va a llevar a la perfección. Eso es lo que quiere decir, todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Todo aquel que se rinde ante su pecado. Pero el que se esfuerza por luchar contra su pecado, créame, ese es el que ha conocido a Cristo. Y al final, si se mantiene fiel, luchando al lado de Dios contra el pecado, lo va a vencer. Lo va a vencer y va a ser perfeccionado. Y en ese momento va a poder ser glorificado en la eternidad con Dios. Porque dice Juan, todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Vivir un estilo de cristianismo con un pecado habitual o consintiendo el pecado o rindiéndose con facilidad ante él, es demostrar que no hemos visto o que no hemos conocido a Jesús en nuestra vida, que realmente no lo conocemos. Y en todo caso, el bautismo que tuvimos sería un simple chapuzón en el agua y no un verdadero signo de obediencia y de fe en la palabra de Dios. Entonces, estos pocos versículos de Primera de Juan a mí me pusieron a meditar mucho. Voy a ser muy sincero que estaba yo realizando este devocional, lo empecé a hacer el lunes y analizaba mi vida cómo está ahorita y decía, ay, Dios mío, sí, es verdad. O sea, es duro a veces enfrentarse a uno mismo, a esa debilidad humana y a veces uno cede y cuando eso pasa digo, Dios mío, ven en mi ayuda porque soy muy débil, soy muy débil. Pero si tú, Señor, vienes en mi ayuda con tu Espíritu Santo, yo venzo todo. ¿Sí? Dice una escritura, dice, contigo yo derribaré los muros, contigo ejércitos derribaré, o sea, nada va a poder. Entonces, para terminar, Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados. En Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hermanos, amigos, si llegas a pecar, que sea porque tu debilidad humana no logró resistir, pero que te levantes nuevamente y te esfuerces en no volverlo a hacer, que puedas tener poco a poco la fuerza para no rendirte más ante ese pecado y muy seguramente venzas ese pecado y de pronto venga otra lucha por otro lado, con otro pecado por otra área, pero nada, como un guerrero valiente te paras, hermano o hermana, y sigues allá con el otro pecado y lo trabajas hasta que ya lo puedas vencer. Y cuando lo venzas, listo, ya vencí este pecado, ahora vamos por el otro. Y vamos cada día, poco a poco, venciendo pecados, hasta el día en que seas perfeccionado, perfeccionada y ya puedas estar frente a Dios.
Mientras tanto, caminemos con Dios, esforcémonos, luchemos, seamos probados en ese horno de la prueba donde, como les digo, a veces, muchas veces nosotros mismos nos metimos en eso. Pero ánimo, ánimo que si tú te mantienes fiel a Dios, Él te va a ayudar a salir de ese horno. Y cuando salgas de ese horno vas a salir como un utensilio listo para lo que Dios quiere usar. Y vas a ser especial para muchas personas, poderlas servir y poderlas ayudar y poderlas aconsejar. Ánimo, si estás viviendo pruebas ahorita con tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, tus hijas, tus tíos, nietos, yernos, nueros, nueras, con quien estés, en el trabajo, donde sea, vamos, ánimo, esfuérzate. Dice ahí en Josué capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, que Dios te va a ayudar, pero mantente en una buena relación, en una buena comunión con Dios, luchando cada día y esforzándote por agradarlo más a Él. ¿Ok? Eso era lo que eh, quería pues enseñarles hoy con la ayuda de Dios. Muchas gracias. Ahora cuando lo vean en diferido, espero que mediten en ello, que puedan en estos días estar analizándolo y pues bendiciones. Quería comentarles que este domingo no voy a poder predicar ni presencial ni virtualmente, precisamente por lo que les contaba, tengo que viajar hasta Ventaquemada, donde está mi papá. Voy a tener que trabajar sábado, domingo y lunes allá fuertemente para ayudar a mi hermano y a mi papá, porque pues están sacando una zanahoria, pero no hay obreros, ahorita no hay obreros para hacer eso, están ocupados todos, entonces, y no se puede dejar más tiempo esa zanahoria porque se va a dañar. Entonces vamos a trabajar duramente desde el sábado muy temprano, el domingo y el lunes también, el festivo. Y pues qué rico poder servir y poder ayudar a mi papá y a mis hermanos y a todos. Entonces, chévere. Y pues yo les enviaré el link de la reunión de Bogotá, que yo estaré allá trabajando, pero estaré escuchando el servicio de la reunión de Bogotá. Y pues bueno, ánimo para todos y nos vemos de hoy en 8 días en el devocional de la noche. Y bueno, bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Que descansen y nos vemos en una próxima oportunidad. Voy a cerrar con una oración, ¿vale? Buen Señor, Dios Santo, muchas gracias por este tiempo, Padre mío. Gracias por permitirme llevar el mensaje a muchas personas. Por favor, haz que este mensaje se extienda cada día más, Padre, que muchas personas escuchen tu palabra y muchas personas te reconozcan, Señor. Gracias, Dios, por tenernos tanta paciencia, Santísimo Rey, a pesar de tanto pecado, cada día nos da la oportunidad de vivir para poder arrepentirnos, Señor. Muchas gracias, Dios. Te oro y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Si estás por ahí, estás recién llegado a YouTube, por ahí está la campanita para que te puedas suscribir, para que cuando te suscribes te llegan cada vez que hayan reuniones, te llega un aviso. Dale like también. Si estás en YouTube o en Facebook, un like también sirve porque eso ayuda para que lo compartas y lo vean otras personas, la prédica o el devocional. Muchas gracias por este devocional de la noche y que tengan una muy buena noche. Bendiciones para todos.